Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, en donde quiera que nos escuchen, en donde quiera que se encuentren. Les damos la más cordial bienvenida, Rodrigo Galindo y Anadelia Sánchez Gutiérrez. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante, ya saben, como siempre, vamos a hablar de la toma de protesta de Donald Trump. Y para ello creo que vamos a tocar puntos como son la migración, el narcotráfico, el terrorismo, la guerra y la relación con Canadá y Estados Unidos. Recordemos que hace 12 días Donald Trump dio una entrevista en Mar-a-Lago en donde habló de la frontera, de este movimiento que inclusive ahorita Rodrigo nos va a platicar, de enviar una serie de militares a la frontera sur de Estados Unidos para ver la situación de migración, el considerar a México ya como un estado en terrorismo y también la relación de Rusia y Estados Unidos. Otro de los puntos que también que me gustaría tocar con Rodrigo, que es experto en esto de las guerras, es qué opina del cese de la guerra en el Oriente. Les damos la más cordial bienvenida y pues adelante, Rodrigo. Tal? Buenas noches a todos, días, de donde sea que nos vean, desde cualquier parte del mundo, que ya vimos las estadísticas que tenemos también de otras partes de Latinoamérica. Bienvenidos, bienvenida Nadelia. Pues desde luego, hoy 20 de enero tomó posesión Donald Trump, 47 presidente de los Estados Unidos, con un discurso muy interesante que desde luego toca y retoma todos estos puntos que tú ya has comentado. Desde luego es algo muy interesante, es algo muy particular. Aunque sobre todo tenemos esta gran duda, ¿no? Sabemos que Trump habla mucho y realmente vimos que en su gobierno anterior pues hizo poco de lo que había dicho, ¿no? Entonces, como dices, aquí su expansionismo sobre México, sobre Canadá, sobre Groenlandia, sobre Panamá, finalmente es algo que pues, se quedará en el discurso o no, ¿no? Es algo que aún no sabemos y que desde luego eh, forma parte de esta entrevista que dio hace 12 días y formó parte del discurso de hoy que duró aproximadamente 30 minutos, de los que quisiera destacar algunas cuestiones. Ya me dirás tú si la compartes o no. La Sí, primera fueron los invitados. Me llamó mucho la atención que estuvieran todos los presidentes, desde Bush, Obama, Biden. Y desde luego, pues les estuvo diciendo, ¿no? Estuvo diciendo que iba a arreglar todo lo que ellos habían hecho. Me llamó mucho la atención como que se los dijera de alguna manera en su cara, que habían fallado en ciertas cosas, y de los dos partidos, ¿no? Tanto republicano como demócrata. Eso me llamó muchísima atención. Y desde luego también, pues, los grandes magnates, ¿no? Vemos a Elon Musk, vemos a Mark Zuckerberg, vemos en fin, a miembros de la oligarquía empresarial norteamericana, que me pareció muy interesante que estuvieran ahí, considerando que pues al menos Mark Zuckerberg tuvo un papel muy importante en la pandemia y demás, bloqueando cosas que ahora sus votantes eh, se considera totalmente en contra de lo que hizo Mark Zuckerberg, particularmente durante la pandemia, porque en una parte del discurso dice, vamos a revocar todos los despidos que se hicieron en el gobierno federal y en el ejército por no haberse vacunado contra el COVID, ¿no? Desde luego me pareció muy interesante esa parte. Y bueno, como segundo aspecto, es este expansionismo, digamos, que ya lo habías comentado, lo comentaste ahorita en la entrevista, sobre México, sobre militarizar la frontera sur, que también es algo que ya había prometido en 2016, que no hizo, más bien presionó al gobierno de México para enviar a la Guardia Nacional, nosotros, más bien militarizarla desde nuestro lado. Se hizo un tiempo, después como que bajó un poquito, pero ahorita pues no sabemos exactamente qué va a suceder, ¿no? En el gobierno de Biden hablamos de que hubo algunos problemas con los gobiernos estatales de Texas, Arizona, California, los estados fronterizos, pero pues no sabemos si vaya realmente a militarizarla con el ejército federal de Estados Unidos o con las guardias nacionales de los estados y la propia Border Patrol, ¿no? No, realmente no sabemos, aquí lo desconocemos.
Y bueno, y respecto al expansionismo, se me hizo un poco, o no un poco, realmente ya una locura, una exageración que no sé si tomarla de verdad o no. Aquí no, aquí sí pediría tu opinión. Habló particularmente del canal de Panamá, habló que lo iban a retomar y que lo iban a recuperar, costara lo que costara. También hablaron sobre, no, no, aquí en el discurso no habló sobre Groenlandia, pero creo que en la entrevista sí. Y desde luego habló sobre llegar a Marte, poner la bandera en Marte. Eso me pareció muy, muy alocado, la verdad. Y desde luego, pues, determinar a los cárteles como terrorismo, ¿no? Eso fue algo que mencionó en su discurso expansionista, que me pareció, pues, entre demasiado y demasiado como surrealista, ¿no? Y no sé en qué punto se pueda eso de todo eso que dijo, ¿no? Y a mí se me hizo un poco risorio, no sé tú qué opinas. Fíjate que justo el punto que tratas acerca del expansionismo, hay un autor por ahí, Gulgor, espero estar bien en el nombre, él señala de un nuevo juego del monopolio, del Monopoly, ¿no? Como lo conocemos. Y dice, Donald Trump y Vladimir Putin tienen una muy buena relación. De hecho, lo han dicho en diversas ocasiones. Entonces, él habla que esta guerra que tiene Vladimir con Ucrania y ahora el problema que trae, de hecho, Donald Trump dijo que Canadá ahora formaría parte de Estados Unidos y por ahí dice Woolgor que probablemente la nueva era del mundo, y se puede oír disbaratado, pero podría ser, es que ahora se ha dividido en dos partes, la parte de Rusia y la parte de Estados Unidos. Esto quiere decir que, pues, lo que buscaría probablemente Donald Trump en este momento son meras especulaciones, pero es que Canadá y y México formaran parte de Estados Unidos. Entonces, imagínate. Y creo que debemos notar desde de este actuar diplomático, cómo se invitaron a diversos mandatarios. Vimos al presidente de Argentina, pero no vimos a Claudia Sheinbaum. O sea, a pesar de que ella dijo que en otras ocasiones no habían invitado a México, no vimos a Claudia Sheinbaum en esta toma. E inclusive hemos visto que los remedios por parte del Estado mexicano creo que están siendo patadas de ahorcado. El hecho de, les recuerdo que tenemos un capítulo sobre el artículo 19 constitucional y la ampliación de catálogos, que es el capítulo anterior de delitos. Creo que, tal y como lo decía Arturo, evidencian que México está pasando por una crisis en seguridad, en derecho, y creo que sí debemos de estar alerta de lo que pueda suceder en un futuro no muy cercano, Rodrigo. Totalmente, muy, muy atinado tu punto. En ese sentido, ya quizá lo toco muy rápido para no pasar a política nacional, que creo que lo veremos como hacia el final. Pero sí, entiendo que solo dos presidentes latinoamericanos fueron invitados, que fue Nayib Bukele y Milei, ¿no? Nada más ellos que sí comparten pues mucho eh, de las posturas políticas de Trump, desde luego, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante. Y sí, desde luego Canadá está en la mira. No lo mencionó en el discurso de hoy, pero sí lo ha estado mencionando y sí lo ha estado mencionando de manera muy, muy, muy insistente, ¿no? Y te digo, no sabemos en qué acabe, ¿no? Sobre todo esa incertidumbre de que los países también, Panamá, pues no sabe si se va a intervenir militarmente, si no, si va a ser con pura diplomacia, si va a ser presionando. Y desde luego el tema México, creo que es igual, ¿no? Porque acá como que no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer, ¿no? Si lo va a hacer a través de la cooperación, del diálogo, si va a presionar de alguna manera con sus famosos aranceles que presiona no solo a México, para no ser injusto con México, presiona a Canadá, presiona a la Unión Europea, dijo que le iba a presionar a Dinamarca, igual con los aranceles, o sea, no es algo como solo para México, pero sí veremos cuál es el nivel al que llega este expansionismo norteamericano del siglo XXI, un poco extraño porque pues
digo, la mayoría de Occidente, pues son sus aliados, ¿no? Y desde luego, yendo un poco a al tema que preguntaba sobre la guerra en Medio Oriente entre Israel y Palestina, sí, sí lo mencionó hoy, sí lo mencionó de que gracias a él, pues ya estaban todos los prisioneros que habían tomado el 7 de octubre del año 2023 ya estaban en sus casas, pues gracias a él, ¿no? Y finalmente, pues es haciendo eso, metiendo presión a los dos lados para pues lograr lo que él quiere, ¿no? A través de, pues sí, de presiones como tal, de presiones diplomáticas. Sí, así como, bueno, sabemos que así se mueve Estados Unidos y fue más que evidente y más que notorio que justo previo a su toma de posesión como presidente de los Estados Unidos, pues se hagan toda esta serie de negociaciones, ¿no? Lo anuncia Biden, dice que va a haber una serie de liberaciones, pero pues finalmente Donald Trump se lo atribuye. Y fíjate también que vi por ahí que Biden, a unos días de que dejara la presidencia, hizo una carta en donde protege a su familia. No sé si pudiste verla. Sí, sí puedo verla. ¿Qué opinas al respecto? Pues desde luego, hoy, antes de que saliera, pues fue la orden ejecutiva del indulto, ¿no? A su hijo finalmente, que creo que es muy interesante esa parte, que quizás habíamos hablado en privado que México, el sexenio pasado no se indultó a nadie. Y todos los presidentes de México habían indultado a alguien. También es muy común que Estados Unidos, que el presidente pues haga y los gobernadores hagan uso de esa figura constitucional que tienen a nivel estatal y a nivel federal, ¿no? Entonces creo que es algo pues que en su reputación pues va mal, pero es algo que es muy común, es más común que en México que se use esa figura del indulto, que es pues un tema constitucional, ¿no? Del poder ejecutivo local y federal. Claro, Rodrigo. Sí, Entonces, sí, adelante. y esa parte, ¿tú cómo ves la relación Rusia-Estados Unidos? Porque yo sentía que el gobierno mexicano se sentía súper protegido, se hablaba de una muy buena relación del presidente anterior, de AMLO, con Vladimir, pero yo creo que al final nos estamos llevando una sorpresa porque la relación es más estrecha, más cercana con Donald Trump que con Andrés Manuel. Eso es lo que me llama la atención y creo que por ahí puede haber un giro que esperemos que no sea negativo, ¿no? Sí, no, desde luego, pues lo ha dicho y se juntaron muchas veces. De hecho, eh, Putin lo ha dicho, inclusive hoy la embajada de México, la embajada rusa en México mencionó eso, hizo una publicación respecto a que ya se conocen, ya han estado muchas veces juntos, ya se han saludado, ya han reunido. Entonces en ese sentido sí yo creo que no que sea profavorable a Putin, pero sí que tienen ya una relación de diálogo, por así decirlo, al contrario de Biden, en donde pues no había realmente esa comunicación tan fluida, que fue lo que impidió desde 2022 que empezó la guerra, que pudieran llegar a un cese al fuego, ¿no? Claro. Y fíjate que otro punto, hace rato que hablabas de la reinstalación de los trabajadores que fueron despedidos, dado que no se aplicaron la vacuna del COVID. Otro de los puntos es que él ya está solicitando que se elimine el teletrabajo por parte de los trabajadores del Estado. Dice que a partir de ese momento, todos y cada uno de los trabajadores dejen el teletrabajo y se incorporen a sus actividades ya de forma normal. Totalmente, totalmente. Va a ser algo que desde Elon Musk, pues digamos que le encargó esa parte de hacer un gobierno mucho más eficiente, porque pues sí es lo que dicen, que el gobierno federal estuvo fuera y desde luego se pagan rentas, mantenimiento del gobierno federal y pues no hay gente, ¿no? Finalmente están en teletrabajo y yo creo que es algo que pues ya la normalización después de de la pandemia, pues ya es algo que hemos visto que se ha hecho poco a poco a lo largo de estos años, ¿no? Y bueno, regreso un poquito al análisis, estos últimos dos puntos. Me quedé en el expansionismo, pero bueno, sigo hacia la frontera sur, que es lo que ya hablamos un poquito, designar a a los cárteles y organizaciones terroristas.
y qué implicaría, ¿no? Desde luego. Ahorita me respondes tus opiniones respecto a esto y luego el siguiente punto es algo que pasa mucho también en México y desde luego pasa en Estados Unidos porque somos dos países federales, federalistas. Entonces, a veces los presidentes hacen promesas que no se pueden cumplir justo por la naturaleza propia del Estado, ¿no? O sea, tenemos una naturaleza federalista tanto en México como en Estados Unidos. Entonces dice Trump, se va a acabar el crimen, se van a acabar las ciudades suntuario para migrantes, muchas cosas que no dependen de él, que dependen de los gobernadores y dependen de los alcaldes, ¿no? De las cities, que acá serían los municipios. Eh, pero hay cosas que realmente no dependen de él. Entonces él dijo, como se va a acabar esto, se va a acabar lo otro, cuando no le compete. Eso me llamó la atención, que igual en México también se hace cuando a veces pues, el gobierno federal promete, pero pues ya no depende de él, ¿no? Finalmente tenemos estados y municipios que son responsables de eso constitucionalmente, ¿no? Entonces, esos dos son otros dos puntos que quería poner sobre la mesa, no sé qué opinas. Pues sí, pero fíjate que Estados Unidos, al ser un estado federalista, creo que ellos sí son como muy, eh, siguen como tal el federalismo, mientras que en México recordemos que se han hecho alguna serie de desastres porque se ha aplicado facultades de atracción y ha habido problemas municipales que los ha traído el gobierno federal y se han hecho un relajo. Si bien es cierto, existe un pacto federal, si bien es cierto, cada estado cede parte de su soberanía, creo que México es diferente a Estados Unidos. Estados Unidos es más riguroso, Estados Unidos cumple más con ese pacto y aquí en México muchas veces, pues eso no pasa, Rodrigo. Luego, y en ese sentido, por eso dije, él está diciendo que van a empezar las deportaciones masivas, que van a empezar a sacar a migrantes así por mayor, pero bueno, desde luego está este tema, ¿no? Que hay ciudades suntuario en donde los municipios, bueno, las ciudades dicen, pues acá no vamos a hacer eso, no vamos a dejar que haya redadas del gobierno federal. Y bueno, pues en ese sentido, pues ya empieza a chocar el gobierno federal con los gobiernos estatales, ¿no? Y acá, aunque realmente coincido contigo en que acá nuestro federalismo de alguna manera es más flexible, por así decirlo, o que tiene mucho, es mucho menos, se aplica menos rígidamente. Hay mucho centralismo y mucha injerencia política. Finalmente, pues también es algo que, que por el extenso territorio que tenemos, pues es algo que se da, ¿no? Estas promesas de los gobiernos federales que a veces, pues en serio, aunque quieran y aunque tengan el control político, no pueden alcanzar cada una de las partes de este gran territorio, ¿no? Tanto México como Estados Unidos, que son países muy grandes. Y respecto a, volviendo a la frontera sur, ¿qué opinas? ¿Qué crees que pase exactamente, pues tanto con el gobierno de México, con los cárteles, con esta denominación de terrorismo? ¿Hasta dónde crees que llegue? Justo creo que fue importante hablar previamente del federalismo porque aquí las policías estatales y municipales siento que ya han sido rebasadas por el crimen organizado. Es por ello que pues le tiene que entrar al quite el ejército o la Guardia Nacional. Eh, pues yo creo que vamos a seguir viendo esa ya quizás rutina de ver al ejército y a la Guardia Nacional en la frontera tratando de ser ese contrapeso, sobre todo en la situación de los migrantes. Eh, yo veo muy endeble la política que está tomando el Estado mexicano. Inclusive parece que la presidenta dijo que se iba a dar un apoyo económico de 2,000 pesos. Entonces, yo siento que las políticas por parte de México se están quedando cortas. ¿Tú qué opinas? Totalmente, creo que Estados Unidos tiene que conocer muy bien a México, porque de alguna manera sí tienen buena relación con el gobierno federal, pero como dices, mucho de lo que a ellos les afecta también viene a tocar gobiernos estatales y gobiernos municipales, ¿no? Entonces sí tiene como que dimensionar muy bien lo que va a hacer y exactamente cómo lo va a hacer, ¿no? Porque también como una relación de nación a nación pues sí ha habido cooperaciones, sí ha habido intercambio de información, sí ha habido
extradiciones. En ese sentido, pues no ha, digo, hemos sido un aliado muy cercano y no ha habido ha habido más bien este diálogo y esta cooperación. Entonces aquí el punto sería la pregunta, ¿qué haría Trump diferente a lo que se ha estado haciendo o inclusive a lo que él hizo en su propia administración, ¿no? Que ha sido pues dialogar y coordinarse con las autoridades mexicanas, ¿no? Desde luego. Y coincido en eso en que creo que lo que sí vamos a ver difícil acá en México va a ser el nivel de deportaciones masivas y cómo afectan, cómo nos van a afectar a la sociedad, ¿no? Y en qué estados particularmente. Vi que no los van a dejar asentarse a 100 kilómetros de la frontera, ¿no? Entonces, eso creo que va a afectar mucho a las poblaciones que en donde se decida hacer estos refugios, ¿no? Sí, además de que hemos visto un movimiento migrante en los últimos años en México, no, yo digo que no es a manera de desprecio, porque finalmente todos somos seres humanos, formamos parte de este mundo, pero sí hemos visto mucho movimiento migrante, sobre todo en nuestro país, sobre todo si te acercas a las zonas del centro, lo que viene siendo Tepito, República de Uruguay, todas esas partes, ahí podemos ver un fenómeno migrante para tocarlo de forma cercana, impresionante, Rodrigo. Totalmente, totalmente, ya está moldeando a la sociedad mexicana y es algo que realmente no veíamos desde hace mucho tiempo o quizá nunca la habíamos visto o experimentado y es algo que creo que sí va a afectar muchísimo, muchísimo. O sea, realmente el Twitter, cuando yo me metí hoy, sí decían, pues todos muy emocionados, entre comillas, los norteamericanos por decir, bueno, ya van a empezar las deportaciones masivas, ya van a empezar las deportaciones masivas y desde luego, pues México, estamos entre la espada y la pared, ¿no? Porque van a hacer deportaciones de connacionales, pero también de otras nacionalidades, ¿no? Entonces, sí veremos este fenómeno de la migración y se me hace muy interesante que podamos hacer una mesa o hablar sobre cómo afectaba la migración en la Ciudad de México, ¿no? En nuestras realidades. Entiendo que son diferentes en cada una de las partes de esta república, pero a ver cómo nos ha afectado. Claro que sí, Rodrigo. De hecho, coincido contigo, si tú te vas a las redes sociales, los norteamericanos, yo creo que en su mayoría están fascinados y están contentos con el gobierno de Donald Trump. O sea, Así un es, fenómeno muy parecido con México y la cuarta transformación. así es, así es. Sí. No, adelante. No, te iba a decir que vayamos haciendo conclusiones Ah, por los cierto. tiempos del canal. Conclusiones. A mí me faltó solamente un punto, el último, que me pareció interesante, en el sentido en el que, pues sí fue contra, eh, digamos, como la paridad de género, por así decirlo, como ellos le llaman como agenda woke, en el sentido en el que pues ya nada más iban a autorizar dos géneros, ¿no? Hombre, mujer, y tanto en las instituciones públicas como en las privadas, de alguna manera este ataque contra pues muchos de los derechos que se han adquirido a lo largo de estos años, y eso me pareció un poco extraño en el sentido, o sea, en la práctica me pareció pues que fue para sus votantes, ¿no? Para este núcleo fuerte de votantes que coincido totalmente contigo, creo que es una emoción muy similar a la 4T aquí, en el sentido en el que pues se juntan muchas cosas, ¿no? Realmente el sentimiento más norteamericano está ahí, aunque realmente pues no se va a ver reflejado, pero eso me llamó mucho la atención. Yo no creo que se pueda hacer mucho en el sentido en el que pues también ya hay leyes que se han cambiado y que se han modificado para ser mucho más inclusivas para todos, pero creo que sí se viene al menos un cambio cultural, aunque no creo que este pueda hacer como a lo largo de su sexenio, pues finalmente sexenio, su cuatrienio. Claro, Y bueno, muy empatado en tiempos con lo que durará Claudia Sheinbaum, porque en así realidad es. nada más sería un año, año y medio de diferencia. Pues vamos viendo cómo se van acomodando las cosas. Creo que yo considero que Marcelo Ebrard va a volver a tener un papel importante en este sexenio, en la relación con Estados Unidos. Y pues vamos a esperar, Rodrigo. Digo, empezó duro, porque sí empezó duro, pero vamos a ver qué pasa. Coincido contigo en el sentido en que parece que la empresaria Altagracia le había quitado un poco
Parece ella la secretaria de Economía, pero desde luego creo que Marcelo Ebrard ya tiene experiencia tratando con Trump. Digo, le fue difícil, pero al final pues creo que lo logró. Yo creo que también veremos su figura eh, ser utilizada por el gobierno para poder enfrentarse con toda esa experiencia que ya tuvo, ¿no? Entonces sí, esas serían mis conclusiones. Yo creo que vamos a esperar a ver qué pasa. Empieza fuerte, pero desde luego, pues veremos cómo se desarrolla todo. Y pues bueno, síganos acá en nuestras redes y pues denle like, comenten y suscríbanse. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas noches, tarde, días a todos. Gracias, Anelia. Bye.